¿Todavía no has probado un brownie con cheesecake? Este postre de Red Velvet junta lo mejor de dos mundos y es irresistible. Si estás haciendo postres para vender, te comparto esta receta que tienes que probar porque además de deliciosa es muy fácil. También te enseño diferentes opciones para vender. Y lo mejor es que se hace muy rápido. Aquí te dejo los ingredientes que necesitas. Esta es una receta bien fácil y ni siquiera vamos a usar la batidora. Vamos a empezar por fundir la mantequilla. La mantequilla la puedes fundir directamente así en tu estufa, en una ollita, pero si tienes microondas es mucho más rápido. Le das 2 intervalos de 20 segundos y ya la tienes así fundida. Entonces, ya que la tenemos fundida, ahora vamos a agregar aquí el azúcar y seguimos mezclando. Aquí se trata simplemente de ir mezclando, que veas tú que se integran los ingredientes. Como es muy fácil, no necesitas una batidora porque como ya te he contado, en el brownie no necesitamos que quede como un bizcocho, que le entre aire para que esponje. Aquí simplemente hay que integrar todo. Y si tú necesitas hacer cantidades más grandes o si ya estás haciendo pedidos súper grandes, que eso es lo que te deseo, entonces lo tendrás que hacer en tu batidora y en ese caso vas a usar la pala, para que no le entre mucho aire. Y mira, ya que está justo así, ahora vamos a agregar aquí los huevos de uno por uno. Recuerda siempre cascarlos de uno por uno para evitar que algún huevo esté en mal estado y contamine la preparación que ya tienes aquí y también para evitar que se le vayan trocitos de cascarón. Es mejor si los huevos están a temperatura ambiente. Agrega también una cucharadita de esencia de vainilla y sigues mezclando. Y ahora vamos a agregar también el colorante rojo. Y ya va tomando así el color de terciopelo rojo, que es la característica de estos brownies. Yo estoy usando un color rojo. La verdad te recomiendo un poquito más usar colorantes en gel porque según yo pues pigmentan mejor. La característica de estos brownies es que están inspirados en el pastel Red Velvet, el terciopelo rojo, y tiene ese saborcito como de vainilla, pero también un poquito de cocoa. Y bueno, ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. La harina la pasamos por un colador, o bueno, todos los ingredientes secos para evitar que se formen grumos y para que sea más fácil que se integren en el resto de la mezcla. Ahora voy a poner aquí también la sal y la cocoa. Mezclas todo hasta que no veas grumos. Y finalmente vamos a agregar aquí el vinagre. En esta ocasión los brownies no necesitan ni polvo para hornear ni bicarbonato. La función aquí del vinagre va a ser resaltar así ese color rojo. En este momento huele bien rico ya la combinación de la cocoa y esta receta es perfecta para vender todo el año porque si observas no lleva ningún ingrediente de temporada, aunque se te va a vender mucho más en Navidad y es perfecta para San Valentín. Mira, ya que está así todo, vamos a separar un poquito de esta mezcla. Esto es así a ojo, separa un poquito, esto lo necesitamos para la decoración y ahora tú tienes la opción de ponerlas o no, pero yo te recomiendo que le pongas unas chispitas de chocolate. Este que yo le estoy poniendo es así de color rojo y vas a ver que le da un toque bien deli, porque aparte del toquecito de sabor chocolate, le agrega textura al brownie al momento de comer. Ya lo tengo bien integrado y ahora lo que voy a hacer es engrasar el molde. Este molde que yo voy a usar es de 20 por 20 centímetros. Puedes usar uno un poquito más extendido y te va a salir más bajito, pero es bien importante engrasarlo.
Yo voy a usar un desmoldante en spray, pero aparte le voy a poner un papel siliconado para que sea más fácil. Es un papel para hornear, para que sea más fácil sacarlo cuando ya está listo. Lo acomodas bien así por toda la orilla, que quede bien pegado a tu molde, y yo le voy a poner un poquito más encima. Ahora lo vas a ir acomodando y es bien importante que lo lleves bien toda la mezcla hacia hasta las orillas del molde. Dejamos a un lado la mezcla del brownie y ahora vamos a hacer el cheesecake, porque estos son unos brownies de red velvet con cheesecake. Vamos poniendo en el tazón el queso crema y este tiene que estar a temperatura ambiente. De hecho, si está muy suave puedes seguir haciendo todo el procedimiento a mano, no necesitas batidora. Pero en mi caso hace mucho frío y todavía no está tan a temperatura ambiente, así que lo voy a batir con la batidora. Añades azúcar. Esta es la que se le conoce como azúcar regular o también se le dice azúcar estándar. Después añades también un huevo y sigues batiendo. Esta mezcla también lleva una cucharadita de esencia de vainilla. Yo le puse transparente, pero también se puede poner de la otra. Y tienes que mezclar todo hasta que no veas grumos. Te va a quedar algo así, se ve súper cremoso y ahora sí lo vamos a vaciar ya junto con la mezcla de brownie. Y mira qué deli te va quedando todo. Ya debes de estar así juntándolo. Igual hay que llegar hasta las orillas para que quede bien repartida la mezcla. ¿Y te acuerdas de la mezcla del brownie que te dije hace un momento que reservaras para la decoración? Bueno, pues ya la tengo aquí y la voy a poner en una manga pastelera. O bueno, si quieres no ponerla en la manga, también se puede que directamente la vayas poniendo aquí y vas a hacer la decoración que tú quieras. Yo la voy repartiendo así para hacer un efecto marmolado. Trata de distribuir la mezcla equitativamente, o sea, por eso también con la manga siento que es más fácil para que llegues bien a todas las orillas y que todos los brownies se vean iguales, que tienen de las dos partes, para que ningún cliente te diga, dame el que tiene más cheesecake o a mí dame el que se ve más rojo, que todo se vea así lo más parejito y cuando ya todo tengas listo, ahora sí lo vamos a llevar a hornear. Hornea a 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos. La forma de saber si tu cheesecake brownie está listo es comprobando dentro del horno, igual que con un cheesecake o como te comenté con el brownie, vas a mover un poquito así el molde y ya no tiene que temblar de la parte del medio y puedes comprobar con un palillo encajándolo y este tiene que salir seco, eso quiere decir así que ya está perfecto. Entonces lo dejas unos minutos enfriar dentro del molde y después lo vas a trasladar a una rejilla hasta que enfríe por completo. Si usaste papel de horno, recuerda retirarlo para que se enfríe por completo ya sin el papel. Y mientras te voy a ir mostrando algunas opciones de cómo presentarlo para venta en caso de que lo estés haciendo para vender. Por ejemplo, estas son algunas cajas que venden para alimentos. Estas tienen ventana, son de diferentes materiales y de diferentes tamaños. Y si no encuentras así, venden en todos lados esta caja que es la que se usa para la pizza. Este es el tamaño más pequeño, es para una pizza individual, mide 20 por 20 centímetros ya armada, entonces dependiendo del tamaño de tu molde, pues puedes buscar diferentes tamaños. Si lo haces para vender entero, pues yo te recomiendo que uses cajas, así para que lo entregues así bien bonito.
También le puedes personalizar con tu número de teléfono, algún sticker, o si lo haces para vender individual, pues las típicas estas bolsitas que son para dulces, le pones así un lacito y una etiqueta y ya lo tienes. La verdad es que esta es una muy buena oportunidad de negocio. Yo he visto que hay algunos negocios especializados, por ejemplo, algunos que solamente venden brownies. En el canal ya tengo 2 recetas de brownies, están los brownies clásicos y los brownies con nuez. Te voy a dejar ese video aquí, también te lo voy a poner abajo en la descripción de este video. La verdad es que tú puedes hacer variaciones simplemente de brownies, es un producto que se vende muy fácil, no tienes que decorar, lo haces súper rápido. Si no tienes batidora, pues y estás empezando apenas a vender, este es el producto que yo creo que con este se puede empezar perfectamente un negocio de postres. Yo estoy poniéndole debajo una servilleta decorativa de estas porque ya ves que te dije que estos se venden mucho en San Valentín. Estas servilletas las compré hace tiempo, es una servilleta de papel, las encuentras, yo la compré en el Zara Home por estas fechas, pero siempre ponle algún papel especial para alimentos porque estos contienen súper bien la grasa y si no, pues vas a echar a perder tu servilleta. Usa lo que a ti más te convenga, el empaque, los detalles que a ti te paguen. Si tú tienes clientes que no están dispuestos a pagar mucho por el empaque, pues entonces a lo mejor no es necesario que te esmeres tanto y con este tipo de presentación está súper bien. Porque recuerda que todo esto, o sea, del empaque, tiene que ir en tu suma de costos, o sea, tienes que incluirlo sí o sí en el precio final de tu producto. Si no sabes calcular el precio de tus postres, te voy a dejar un video también aquí abajo en la descripción. También te lo voy a poner por aquí en una tarjeta para que vayas a verlo y tengas una idea así más clara de cómo calcular tus precios. Y ahora sí, lo más importante, te voy a mostrar cómo se ve por dentro este delicioso brownie de cheesecake red velvet. Es que mira lo irresistible que está. Y seguro que con este brownie de red velvet con cheesecake vas a conquistar a tu persona favorita si se lo haces así a tu persona especial. Y también estoy segura que vas a conquistar el paladar de tus clientes. Es un postre delicioso, no es muy empalagoso. Y estas son algunas ideas de presentación, de empaque si lo estás haciendo para vender. De hecho, me encantaría que me enviaras tu foto, ya sea que lo hagas para tu familia o para vender. Si quieres salir en la foto, está genial. De hecho, aquí te comparto algunas fotos que me han enviado recientemente. Me encanta que ya les están poniendo sus etiquetas, me encanta que muchas personas me escriben mensajes de que están haciendo los postres de aquí del canal para vender. No importa si lo haces para vender, para regalar, envíame tu foto, me la puedes enviar a través de mis redes sociales, te las voy a dejar por aquí. Y de hecho, hace unos días a través de mi Instagram, en las historias les estuve compartiendo que aquí hay un negocio que solamente vende pie. O sea, venden el pie entero por rebanadas, en presentación individual, venden unos pie así mini, casi como bocadito. Pues nada más para que te des una idea de que puedes hacer un negocio si solamente sabes hacer un producto o si solamente quieres hacer un producto. Y creo que los brownies también son una gran opción para este tipo de negocios así especializados. De hecho, ahorita en San Valentín podrías cortarlos en forma de corazón. No sé, hay miles de opciones. Escríbeme en los comentarios qué opinas de este tipo de negocio y también compártele este video a alguna persona que le gusta hacer postres y que se te antojó que te haga este postre, o a esa persona que está vendiendo postres pero ya no se le ocurren nuevas ideas, compártele este video. También muchas gracias a todos los miembros de mi canal, son estas personas que te están apareciendo por aquí, de verdad gracias por apoyarme cada mes y si quieres apoyarme también puedes hacerlo compartiendo este video. No olvides que si mi contenido te gusta, pues dale like al video, suscríbete para ver muchas más opciones de postres deliciosos. No te pierdas este otro video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.